¿Qué tal, Dominicana? Muchísimas gracias por permitirnos la oportunidad de continuar desarrollando temas de interés para el colectivo social. Debemos decir de antemano, feliz año 2020. Que este sea de mucho progreso, desarrollo humano sobre todo, y que ese crecimiento económico encuentre muchos bolsillos, que haya una clase media ampliada, que haya una mayor distribución de las riquezas. Con estas palabras iniciamos porque en esta edición vamos a recibir a Valentín Medrano, quien es abogado penalista, y también al coordinador general de Participación Ciudadana, Jeromi Castro, quien viene a conversar sobre ese balance que ya emitió Participación del 2019, de lo que se espera para el 2020, que toca temas económicos, electorales, temas de la justicia. Y con Valentín precisamente hablar, grosso modo, de esos casos que fueron muy sonoros, desde fiscales que fueron cuestionados, la selección de los jueces y juezas de la Suprema Corte de Justicia, el caso Odebrecht, entre otros temas que por supuesto fueron muy controvertidos en el 2019 y que esperamos para el 2020. Todo esto en una conversación sincera, profunda, que esperamos usted nos acompañe. Después de la publicidad, iniciamos. De regreso en Así las Cosas, muchas gracias por mantener sintonía. Conversamos con Valentín Medrano, nuestro amigo, podemos decir, de esta plataforma televisiva Así las Cosas, abogado bien conocido en toda la República Dominicana, especialista en Derecho Penal, entre otras materias, y qué bueno tener su expertise, su opinión, su sinceridad para hablar de los casos más sonoros en cuanto a la justicia en República Dominicana en el 2019, cómo esto se vincula a este 2020, qué pudiéramos esperar. Y bueno, a final de año ya supimos lo más reciente del caso Odebrecht. Yo creo que la ciudadanía en sentido general ha estado en vilo, ha estado esperando la solución, ¿no? La respuesta de la justicia ante uno de los más importantes en República Dominicana y Latinoamérica. El caso Odebrecht, sin dudas que tiene años sonando, destituyendo, apresando, responsabilizando políticos, inclusive presidentes, expresidentes, altos mandatarios en otras naciones. Y aquí, bueno, estamos en espera. Valentín, bienvenido. Qué bueno que estás aquí para compartir con nosotros sobre estas informaciones y tu parecer al respecto. Muchas gracias, Tatiana, por la oportunidad que me ofrece, que me brindas una vez más de estar aquí, lo que es un alto honor, y gracias por la presentación. Creo que la mejor presentación y la mejor condición que puedo tener es justamente esa, la de un amigo que viene a visitarte a este programa. Claro, Y que colaborar con nosotros. trata de ser, como bien lo dijiste, trata de ser honesto consigo mismo primero y sincero al momento de dar una apreciación con respecto a la problemática desde el punto de vista social, penal, jurídica, que abordemos aquí en este programa. Trato de hacerlo lo más sincero posible, lo cual diría yo que está en veda el asunto de la sinceridad. Sí, sí. Porque hay cada verdad que se manifiesta en función de cada interés. Claro. Y eso es peligroso porque entonces no nos enseña la verdadera verdad. Así Estamos confundidos, vivimos en un confusionismo o un negacionismo de la realidad. Claro, bueno, pues el Pleno de la Suprema remitió a la Cámara Penal de la Jurisdicción del Distrito Nacional el expediente acusatorio de, repetimos, Ángel Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa, Andrés Bautista García, Conrado Pitaluga, Juan Roberto Rodríguez. También apoderó a la segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia el reconocimiento del juicio del senador Tommy Galán Grullón. Repercusiones de todo este proceso. Bueno, lo primero que hay que establecer es que la Suprema Corte de Justicia todavía no ha emitido al día de hoy la sentencia íntegra, fundamentada de las razones que le hicieron llegar a ese cambio de criterio. ¿Más político que jurídico? No, todo lo contrario, todo lo contrario. Okay. Yo creo que no hay un viso de política en esa decisión, todo lo contrario, es muy jurídica. Perfecto. De hecho, es muy garantista. Es una decisión que procura garantizar derechos. Ahora bien, cuando la Suprema Corte de Justicia cambia ese criterio, no solamente envió al juez natural, que es un principio consagrado desde el punto de vista del principio, un principio obviamente parte del principio de legalidad, que manda a que exista un juez previamente establecido, considerado natural,
para los tipos penales que se concurren, que se ocasionan. Pero ¿qué ocurre? Lo más interesante todavía, que la Suprema Corte de Justicia, en su pleno, no solo se quedó en garantizar los derechos de esas personas al juez natural, a la actividad recursiva y a que fueran, bueno, a su jurisdicción correspondiente. No, la Suprema se fue un poquito más lejos. Incluso el término instancia única que establece la Constitución de la República, ellos lo modificaron y le dieron o le crearon la plataforma de la actividad recursiva a la persona privilegiada por la Constitución de la República dentro de lo que establece la Constitución, valga la redundancia, para las personas que tienen ese privilegio de jurisdicción. ¿Qué hizo? Le creó una segunda instancia. La Cámara Penal o la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia conocerá en primera instancia. En caso de que la Sala Penal falle en contra de esa persona, tiene garantizado el recurso de apelación ante la Suprema Corte de Justicia. Ok, esto de ninguna manera pudiera desfavorecer entonces al cargo. No, No. quiero hablar del nombre, No, sino del cargo. todo lo contrario. Ellos están haciendo uso del principio de favorabilidad establecido en el artículo 74, numeral 2 de la Constitución de la República, haciéndolo extensivo, irradiando desde el punto de vista constitucional todo un proceso, estableciendo un criterio que, dicho sea de paso, como bien establecíamos, favorece a todos los involucrados en el proceso. Esto no es político. Esto no hace un cambio. Qué bueno que desde lo aclaras. Desde el punto de vista político del proceso, aunque es un proceso político, debería ser un proceso político. Sí. Ahora bien, me gustaría también tu opinión, Valentín, con relación al enfrentamiento Miriam Germán, el Procurador de la República, todo aquello que se vivió durante semanas, porque fueron muchos los medios de comunicación que fueron a parte y parte, todas esas publicaciones sobre las conversaciones que se estuvieron monitoreando y demás. ¿Qué piensas tú de todo eso que se vivió? Mira, no iba a ser fácil que pasara, o sea, no iba a ser posible que pasara desapercibido un match como el que se presentó entre la magistrada Miriam Germán y uno de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, en este caso el Procurador General de la República, que la cuestionaba públicamente. ¿Por qué doña Miriam Germán tiene más de 40 años incidiendo en la vida pública de la República Dominicana de forma protagónica? Si tú buscas todas las referencias que yo he hecho a la magistrada Miriam Germán, nunca vas a encontrar un epíteto denigrante, descalificante para su persona. Todo lo contrario, tengo de ella la mejor de las impresiones. Pero también sé que todo ciudadano puede ser cuestionado. ¿Y cuál es el espacio para cuestionar a una persona que sea miembro de la Suprema Corte de Justicia? No que aspire a ser miembro de la Suprema Corte de Justicia y venga de su casa o del ejercicio profesional o del mismo, el mismo Poder Judicial, pero ya como juez de corte, a intentar ser miembro de la Suprema Corte de Justicia. Porque ese no debe ni puede ser cuestionado por los mismos reglamentos establecidos. Pero el que sí es miembro de la Suprema Corte de Justicia no tiene un sedazo desde el punto de vista disciplinario para ser cuestionado. Quizás el momento y la forma en que se dio produjo ese malestar en la sociedad y por eso el debate. Y la tensión política que siempre ha habido y que ha habido en los últimos años en la República Dominicana, que se recrudece cada día. Ante la figura sobre todo del procurador, que sabemos que es bastante controvertido, todo lo que ha ocurrido. Lo que pasa es que la figura del procurador se inauguró prácticamente con un proceso político, ya lo decíamos anteriormente, que es el caso de Brecht, con un proceso político con muchísimos intereses. Con relación a las autorizaciones que se emitieron para escuchar las conversaciones y demás que también se publicaron, esa parte, o sea, también fue de cierta inconformidad colectiva, porque la gente entonces se colocaba en la posición de si eso es a la magistrada Germán, ¿qué no estaría pasando con el resto de la ciudadanía? Y lo que pasa no solo desde el Estado Dominicano, sino de particulares que pudieran estar incurriendo en esa práctica para chantajear. Pero lo mismo, lo que yo no vi bien fue que no se dijera el nombre y que se hiciera ante un juez incompetente, porque eso hay que decirlo. Eso no lo vi bien. Y obviamente
que sí hubo un nexo entre la magistrada Germán y una persona que tenía vínculo, que estaba siendo investigado, lo que sea. ¿Me entiendes? Entonces, si se conocía que era su número, no podían enviarlo ante un juez de primer grado porque ella tiene una jurisdicción especial y por vía de consecuencia, para ser investigada, tiene que ser un juez de su estatura el que emita, o superior a ella, y no es superior a ella, el que emita la orden de interceptación telefónica, que es un levantamiento de un velo proscriptivo desde el punto de vista penal. O sea, tenemos un muro de contención desde el punto de vista constitucional y ese muro de contención se eleva con ciertas garantías establecidas en la norma. Ahora bien, si no se sabía, se hizo, perfecto. Lo otro, nadie, y es absolutamente nadie, puede estar al margen de la ley. Claro. La ley es de aplicación general. Y eso pasa al siguiente tema, Valentín, precisamente los jueces seleccionados, las jueces seleccionadas este año, que fue un proceso que también se vivió con mucha pasión, con mucho debate, no solo de ustedes, los juristas y especialistas en diferentes ramas del derecho, también la ciudadanía, que veía todas estas transmisiones y comentaba, muchas veces sin fundamento, porque es parte de nosotros, de nuestra cultura dominicana, pero háblame un poquito de tu parecer frente a todo esto que ocurrió este año. He sentido un sabor agradable por lo que ha resultado al final. Jueces que yo no conocía, pero que están haciendo una labor loable. Yo decía recientemente que los jueces tienen que hacer un mea culpa en cuanto a aporte se refiere, los jueces sobre todo supremos. ¿Qué usted ha dejado como legado desde el punto de vista jurídico específicamente? Porque desde el punto de vista político se sabe que a veces se tienen las manos amarradas, atadas, ¿verdad? Pero desde el punto de vista jurídico, dígame una jurisdicción, una decisión que sea históricamente atendible, recogible, que sea plausible. Por ejemplo, nosotros teníamos la dolencia, el mal, hasta la inauguración de esta Suprema Corte de Justicia actual que preside el magistrado Francisco Jerez. Hasta esta Suprema Corte de Justicia, nosotros teníamos inaccesibilidad a la justicia suprema. Porque todos, te pongo un por ciento para que tú tengas una idea en términos estadísticos, el 97% de todos los procesos que eran recurridos en casación eran declarados inadmisibles. Wow. O sea que ni siquiera se discutía el fondo. Esto no tenía que ver con congestionamiento del tribunal, ni mucho menos. Pero el congestionamiento, como si tú solamente trabajas con un 3% de los procesos nacionales. Porque siempre se ha hablado mucho. Es muy pronto. Eso no pasa aquí ahora. Para diagnosticar, o sea, en estos meses, ¿se puede dar alguna opinión sobre la evaluación del trabajo de la Suprema? Pero eso es suficiente. ¿Cómo se ha modificado? Mira, ese solo hecho. Ya. Con esto ya podemos decir. Oye, ya ellos pasaron a la historia con eso. Y con este otro. ¿Influye la presidencia? Claro que sí, porque, mira, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, él podrá querer en algún momento desmontar la cantidad y la calidad de los poderes que tiene, pero son poderes casi omnímodos ahí. Y puede que él quiera democratizarlo. Yo creo que deberá hacerlo al final de su gestión, para el final de su gestión, porque hasta ahora él ha estado conduciendo el barco supremo por un muy buen camino. Me luce a mí hasta ahora. Tú tienes que darme tu opinión del caso de la fiscal, ese video que se hizo viral donde efectivos de la policía y una fiscal estaban colocando droga en una barbería en Villa Vázquez. Eso fue extremadamente comentado el año pasado. Y yo creo que fue extremadamente abusivo. Y que me perdone todo el que ha emitido criterio al respecto. Cuéntanos. Pero yo te hago una pregunta a ti. ¿Tú viste el video? Sí. Y a mí me encanta tu objetividad, déjame decirte. ¿Tú viste a la fiscal poniendo droga? Yo no la vi. Entonces, ¿de dónde traen por los moños a esa? Mira, yo te voy a decir una cosa. Por la experiencia que yo he tenido con muchos amigos fiscales. Se vio algo como pateando por ahí, no sé. Yo tengo muchos amigos fiscales. Y yo sé, te lo digo de forma responsable aquí, yo sé que aquí en este país, miembros nocivos de la Dirección Nacional de Control de Drogas y de la DICAN ponen droga. Y a los muchachos también le ponen droga. Y el mejor ejemplo de que ponen droga, usted lo vio ahí, poniendo droga. Esa es la realidad. Por eso que me duele tanto que los jueces no cuestionen científicamente esos procesos que se le llevan.
Porque de lo contrario, esos muchachos iban a ir presos, los de la barbería. Gracias a un video se salvaron, porque si se lo llevaba a un juez, lo iban a meter preso. Sí. 3 meses. Entonces, usted tiene que dudarlo. Y lo que le dice el imputado, escucharlo y ver si es razonable, si es lógico. Entonces, ¿qué ocurre? Con esa experiencia de los fiscales, los agentes ponen droga, le dicen, magistrado, mire, son un tigre peligroso. Quédese por aquí, que nosotros vamos a asegurar el área, y cuando estemos todo acordonado bien, usted va a entrar. Pero en lo que ellos están haciendo no es preparando la situación, pacificando la situación para que el magistrado llegue, sino poniendo la sustancia nociva. ¿Qué ocurrió en este caso? La magistrada llega cuando ya todo está puesto, señor. Ella también, posiblemente, no estoy diciendo eso, no estoy asegurando, al 100%. ¿En qué quedó ese caso, Valentín? Ella recientemente le variaron la medida de coerción. Está en libertad. Yo creo que nunca debió estar presa. Okay. Porque es que aquí festinamos mucho, aquí somos muy graciosos, nos dejamos llevar mucho por la presión social. Se habla también de órdenes y es un tema jerárquico. Pero es que los jueces son el muro de contención, no son los fiscales. Los fiscales tienen que ser objetivos, dice el artículo 260 del Código Procesal Penal, y lo dice la misma Constitución de la República en el artículo 170. Pero quien es muro de contención de los desmanes del poder punitivo del Estado es el juez. De lo que sí pudiéramos advertir a la ciudadanía a modo de protección es de andar siempre con su camarita, porque pasa con los motoconchos, con los vehículos, pero con la camarita no la salvó a ella. Los abusos de poder en la calle, o sea, en los negocios, la gente que entra en tu casa sin consentimiento tuyo. Pero la camarita no la salvó a ella. La camarita debió dejarla a ella al margen del proceso. Pero la camarita logró 3 meses de prisión preventiva por el populismo penal. Es que el peligro en que vivimos nosotros, que ni siquiera la verdad objetiva nos apertura mentalmente, la visión mental, la visión en ese caso no, pero sí hay que decirle a la gente que tenga su camarita, Valentín. Tienen que tener su camarita. Porque tienen que tener su camarita. Sí, sobre todo cosas que pasan en la vía pública. Mira, indiscutiblemente no podemos cerrar esta mesa sin hablar de César el Abusador. Hablábamos de complicidad social para que todo esto pase durante tantos años y todavía están pues deteniendo, apresando, están procesando gente que pudiera estar vinculada a este caso. Cuéntanos, ¿cuál es tu percepción con relación a este importante caso? Yo le tengo miedo, yo personalmente le tengo miedo a la justicia penal. Porque mírate, ¿tú conoces a César? No. ¿Tú lo has visto en tu vida? En fotografías, videos. Fotografía. Pero si ahora él dice en Estados Unidos, cuando lo lleven para allá, que sí, que tú tienes que ver con eso, incorroborablemente ya tú estás metido en un proceso. Bueno, hay que investigarme, obviamente, buscar los nexos. ¿Quién dijo? Es el peligro que nosotros, en el peligro que vivimos. La fiscal le fue presa, ¿tú sabes por qué? Porque un delincuente confeso dijo que ella tuvo participación en eso. Entonces, ¿hasta qué punto la verdad de un delincuente puede llegar a afectar a terceros? Bueno, pero eso hay que probarlo. Te dije que es incorroborado. Debería ser así. Pero en lo que la chava y viene, tú sabes lo que tú tienes, una medida de coerción, tal vez un proceso de extradición y todo lo que eso implica. Y déjame decirte una cosa. Pero para que esto opere a la magnitud en que estaba operando durante tanto tiempo, Valentín, sí podemos confirmar que hubo complicidades. No sabemos de quiénes, pero solo no opera una red de lavado, un narcotraficante tan importante como César el Abusador. Pero bueno, solo no opera, pero no en los niveles que se piensa. Porque los delincuentes dominicanos, mira, los delincuentes dominicanos no tienen la inteligencia, no han llegado a niveles de organización para entenderse como necesario el apadrinamiento de sectores de poder. Ellos no llegan a esa inteligencia, te lo puedo asegurar, te lo puedo asegurar. Además, cuando tú vas a la sustancia de lo que es el gran capo de América Latina, considerado el Pablo Escobar dominicano, eso fue lo que se dijo en Colombia, pero tú buscas lo que se tiene de él, y eso te da un capo del nivel de Pablo Escobar. O sea, esos bienes que se les retuvieron, ¿a cuánto asciende? Vamos a poner que asciendan a 300, 400 millones de pesos. Pero tú y yo sabemos que 300, 400 millones de pesos lo tiene a hoy día cualquier estúpido con cuarto en este país. Asquerosamente verdad. Entonces tú no puedes decir que ese es el gran capo. Pero te voy a poner el ejemplo de César.
porque aquí hay muchísima gente especulando que César es un narcotraficante, pero tú lo has visto narcotraficando. Porque los narcotraficantes, señores, no andan poniendo un letrero, un anuncio publicitario diciendo yo narcotrafico, perdón. No lo ponen. Se supone que es una actividad velada. Se supone que tú lo estás haciendo como una actividad proscrita, ilegal. No, y que tú, no si encuentras eco, complicidades y eso, mucho caldo de cultivo para este negocio en países como el nuestro. Pero eso es otra cosa. Pero donde quiera tú lo vas a encontrar. Sí, sí. Mira, lo tienes en Estados Unidos. ¿Cuántos capos caen en Estados Unidos? Por ejemplo, si la droga que César el abusador, supuestamente, porque yo hablo de supuesto, yo no puedo dar hasta nada. Que no sea ya hasta que una sentencia firme no diga que es así. Si la droga que presuntamente ese señor importaba, esa era a los Estados Unidos, porque él está siendo llamado por los Estados Unidos, por la justicia norteamericana. ¿Dónde están los cómplices de él en Estados Unidos? Pero ¿dónde están los cómplices de todos los capos en Estados Unidos? ¿Dónde están? ¿Dónde están los grandes capos norteamericanos? ¿Dónde están? No están en ningún sitio. Entonces, donde quiera, en cualquier país, sobre todo un país pobre, tú vas a encontrar gente que va a preferir los $10,000 que se le den, los $5,000, los $2,000 que se le dé para hacerse la vista gorda de una situación. Ahora, eso tratar de extrapolarlo, de magnificarlo y de llevarlos a estructuras de poder, señores, y tienen necesidad en el nivel de corrupción que nosotros conocemos que vive este país, que dicen todos los estudios, tienen necesidad de meterse en asuntos de droga los políticos dominicanos. Bueno, por mencionar a los políticos. Pero yo te estoy hablando de estructura de poder. Sí, sí. Ni los jefes militares tampoco, porque los jefes militares manejan unos presupuestos que los dejan irse para su casa cómodos. Buen punto. Valentín, para este 2020, ¿qué esperar desde la ciudadanía ante la justicia dominicana? ¿Hacia dónde miramos? A mejoras. A mejoras, la gente tiene que tener la expectativa y la esperanza de que vamos mejorando. Los dos elementos conformantes del sistema de justicia penal, Suprema Corte de Justicia o Poder Judicial y Ministerio Público, han hecho ingentes esfuerzos para producir mejoras en el sistema de justicia. Yo creo que hay que estar expectante, darle su oportunidad. Van a haber tropiezos porque son humanos. Tú estás trabajando con el mejor capital y el más necesario para el sistema es el capital humano. Y somos humanos, falibles, podemos cometer errores, pero también podemos transgredir. Pero debemos recordarnos que una transgresión de uno no es una transgresión institucional, que la responsabilidad penal es personal, que si un juez o un fiscal ajusta su conducta a una norma proscriptiva, define en su accionar un delito, es ese fiscal. No lo está haciendo con el apadrinamiento o el apoyo del Ministerio Público en términos general o el juez del Poder Judicial. Claro, eso es importante que la gente lo sepa. Sin embargo, seguir exigiendo, seguir sí, levantando claro que desde sí. la conciencia. No hay que ser conformista. Claro, y participar del debate. Gracias, Valentín Medrano, por acompañarnos. Yo espero que pronto vengas con buenas nuevas, que la gente pueda aplaudir procesos de interés y de calidad, de profundidad, y que toda esa transformación que se espera de la justicia en República Dominicana pues nos encuentre vivas en salud para poder ser parte de esa transformación. Sí, muchas gracias, Tatiana. Ojalá que sea así. Sí, Ojalá que nosotros podamos venir a dar testimonio de que las cosas ciertamente, como nosotros propugnamos y propendemos en términos jurídicos, puedan avanzar lo suficiente como para venir aquí a testimoniar cosas nuevas. Buenas nuevas. Será. Después de la publicidad, entonces continuamos la conversación sobre los hechos jurídicos del 2019 que esperamos para este 2020. Quédese. De regreso, para nosotros en Así las Cosas es un placer recibir a Jairomi Castro, quien es coordinador general de Participación Ciudadana. Y si nosotros en esta plataforma televisiva, que también promueve
el empoderamiento ciudadano y en las redes sociales estamos comunicando constantemente sobre los hechos sociales y políticos en nuestro país, imagínense qué acertada la visita para hablar del balance 2019 que emitieron, que ya es de conocimiento público y que queremos profundizar en esta oportunidad. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Feliz 2020, feliz y bendecido 2020 para ti, los tuyos y para todos los televidentes. Que nos encuentre con justicia social, la que merecemos. Amén, y así sea. Vamos así a hablar sea. entonces de este balance, o sea, se hablaba de las decisiones del Tribunal Superior Electoral, del Tribunal Constitucional, todavía estamos esperando evacuar una sentencia importante en materia de transfugismo, pero eso en materia electoral. Y bueno, esa presión ciudadana y de la prensa para mejorar la calidad de los procesos democráticos electorales en el país. Principales preocupaciones de participación ciudadana en el 2019. Nuestro informe tiene tres ejes básicos, que es la institucionalidad, Claro. Lo relativo a lo electoral, político y corrupción, y también lo que es la economía. En cuanto a los aspectos positivos, debemos señalar que entre los aspectos positivos está la sentencia y el trabajo que ha hecho el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional, puesto de que las verificaciones que hicieron, las enmiendas que hicieron o las correcciones más bien a la ley 3318 sobre régimen electoral en torno a lo que es la reserva de las candidaturas, el voto de arrastre, la negación a que nuevos partidos pudieran generar alianzas y todo esto, dándole la facultad para que se aliaran, el método de elección de los candidatos y la campaña negativa, así como también todo lo relativo con las campañas negativas a las fake news, Sí. las noticias falsas que están tan en boga últimamente. Fíjate que incluso en Europa se le está llamando lavado de noticias, porque quien genera una noticia falsa busca tapar algo y mientras más recursos, más pueden posicionar ese mensaje. Exactamente, y pueden posicionar una posverdad, Sí, que es entonces muy peligroso. que es donde viene el peligro. Máxime en sociedades como las nuestras, que con la carencia de educación, de la calidad de educación, entonces, exacto, acceso a información certera, prudente. Puede generar una ola de desinformación que... Mucha conectividad y mucho entretenimiento a la vez. Entonces, pero baja participación. como siempre digo, vivimos en la era de la información, pero también de la del conocimiento. Claro, Jeromy, nosotras hicimos en este espacio hace una semana un resumen sobre las protestas a nivel global y cómo Latinoamérica sobre todo se levantó ante diferentes exigencias. Y aprovechando precisamente tu visita a este espacio, me gustaría tu opinión sobre el por qué tal vez República Dominicana no se moviliza más. ¿Qué ha pasado con nosotros, con nosotras? Bueno, es algo quizás un poco difícil de analizar y de evaluar. Si hace 5 meses a ti, a mí, a cualquiera nos decía, mira, Chile se va a levantar y Chile se va a paralizar, estoy seguro que nosotros no lo querríamos. Primero entendíamos que México lo iba a hacer, primero entendíamos que cualquier otro país, Chile sería de los últimos en lo que nosotros pensaríamos en Latinoamérica. Y ahí está, ha dado una lección Chile. Por eso uno no sabe cómo reaccionarán las fuerzas sociales en un país cuando llegan a un punto de hartazgo. Hubo una movilización muy importante. ¿Cómo la desarticularon? No sabemos todavía, pero desafortunadamente se fue apagando poco a poco y sabemos que en algún momento la gente despertará, exigirá, se movilizará. ¿Te refieres a Marcha Verde? Claro. Sí, Marcha Verde incluso se toma de referencia en muchos otros países porque también se hizo bajo una premisa de pacifista, es decir, no fue dañando cosas. Claro, y personas que nunca participaron en una protesta estaban allí presentes. Sociales, exactamente. Por eso es bastante aleccionador lo de Marcha Verde y por eso quizás también molestó mucho a algunos diciendo, bueno, no encuentro una justificación para cómo reprimir, pero realmente logró su cometido. Nosotros fuimos de los que apoyamos a Marcha Verde, apoyaron todo el tiempo, claro. Desde Participación Ciudadana. Y esta es una manifestación
es una manifestación que está viva. ¿Mm? Y que puede crecer, de esas que crecen por abajo, así como creció en Chile, ¿verdad? Como decimos nosotros aquí, esas candelitas que van creciendo por abajo y luego entonces esa flama sube de pronto. Ojalá que esto no pase aquí ni pase en ningún otro país. Pero que y si que la se gente respete la exija, institucionalidad. reconozca sus derechos, cumpla con sus Eso es. deberes, pero que exija. Alguien del sector oficial me decía hace unas semanas que en República Dominicana la gente no se movilizaba porque aquí las cosas estaban bien, porque estamos creciendo económicamente, que era uno de los puntos importantes que teníamos en el informe de participación ciudadana. Y yo decía, sí, crecimiento económico, pero ¿para desarrollo de quién? ¿Desarrollo humano de cuál sector? Aquí en este espacio hemos hablado en incontables ocasiones de cómo andan las provincias, cómo anda la realidad. Ciertamente la economía crece, lo que tenemos es un problema de distribución de ingresos. Y mucha gente me pregunta a mí como economista y estudiante, pero si crecemos, pero yo no lo veo. Bueno, es que si quien crece es minería y tú no estás vinculado al sector minería, quizás tú no lo vas a recibir, tú no lo vas a percibir. Vamos a volver al tema electoral, ya que 2020 supone mucho proselitismo, mucha violación a normas, mucho dispendio de dinero, de recursos, y eso lo estamos viendo desde mitad del 2019. Hubo reglas que se rompieron con el tema de la fecha, el tema de las normas. Cuéntanos de ese levantamiento que hizo Participación Ciudadana. Cuando nos preguntan que cuál es el gran reto de la República Dominicana para el 2020, yo digo que es el mismo reto que teníamos en 2019 y el que estructuralmente venimos arrastrando. Y es un reto de institucionalidad, es decir, de cumplir con las normas que están establecidas. Sí. Este es nuestro gran reto, no hay otro. También me lo preguntaban cuando asumí la coordinación de Participación Ciudadana, que cuáles eran mis propósitos, lo mismo de siempre, continuar la lucha porque se respete lo institucionalmente instaurado. Claro. 2019 fue un año que lo caracterizó, como es lógico, fue un año preelectoral, y lo caracterizaron las noticias electorales y políticas. Quizás la emisión de esas dos leyes tan importantes y tan esperadas, como la 3318 sobre partidos, movimientos, agrupaciones políticas, y la que ya hemos referido, la 1519 sobre régimen electoral, causaron muchas expectativas. Y fíjate cómo fueron disminuidas en cierta forma por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral, dado que tenían artículos que reñían con la misma Constitución. Sí. Esto es positivo, como he dicho anteriormente. Y otro aspecto positivo, y ya de lo que hemos hablado, fue la presión ciudadana y de la prensa nacional en pos de lo que fue el mejoramiento de la calidad de los procesos y la diafanidad en los procesos. Fíjate que esto fue fundamental para que no se cambiara la Constitución el año pasado. Es decir, esa presión que se ejerció por parte de la ciudadanía, por parte de la prensa y de otros estamentos, fueron vitales, fueron importantísimos para que no se tocara la Constitución en pos de generar una nueva repostulación del presidente Medina. Sí. Esto fue muy importante. Y algo que debemos señalar como negativo es el pobre trabajo que viene realizando la Cámara de Cuentas. Lamentablemente, las grandes carteras no han sido auditadas, es decir, los grandes ministerios hace años que no han sido auditados. Esto llama mucho la atención y llama la preocupación también. El caso de Odebrecht no ha sido, Punta Catalina, por ejemplo, no ha sido auditada por la Cámara de Cuentas y le corresponde una auditoría máxime con todas las interrogantes que ha generado en la población. Otros casos... ¿Tiene seguimiento a varias oficinas, hospitales? Sí, las sobrevaluaciones del José María Cabral Ibáez, el de Luis Eduardo Aybar, el nepotismo en las instituciones públicas que fue expuesto por la presentadora y periodista Nuria Piera, la licitación de la compañía de seguridad de las empresas distribuidoras de electricidad, el fideicomiso de la Ciudad del Sol, la denuncia del periodista Marino Zapete, que incluso está ahora ventilándose, ¿verdad?, de alguna forma en la justicia, y que estamos dando seguimiento a este proceso.
Y que muchos comunicadores y periodistas están apoyando, no Muchos. solo desde sus plataformas digitales, también en presencia, no física, in Nosotros situ, y la en el sociedad tribunal y demás. civil estamos apoyando Sí. a Zapete en su cruzada, que es nuestra cruzada. El caso del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, también documentado por la periodista Alicia Ortega, con la asignación de grado a grado del hormigón asfáltico por 11.500 millones, que se vincula al caso también de Marino Zapete. Jeromy, lo triste, y digo triste de todo esto, es que muchos de estos casos no se le está dando seguimiento en la prensa nacional. Son muy pocos los programas radiales y televisivos que pudieran profundizar en el por qué ir a las instituciones para buscar respuestas o conversar con los incumbentes para tratar, ¿no?, de darle algún tipo de cara a la ciudadanía. ¿A qué se debe esto? ¿Hay una complicidad Es penoso. con oficialismo? ¿Qué pasa? Es penoso. Sabemos y conocemos de las llamadas bocinas que existen en la prensa nacional, ¿verdad? Pero todos conocemos cuáles son los órganos de prensa que son objetivos. Es decir, no tienen que estar de acuerdo con un partido político ni nada, sino presentar la noticia tal y como es, informar Claro. tal y como es. Y volvemos a aquello de fake news Sí, sí, y sí. de posverdades. Porque es un hecho. Y por supuesto, si se investiga y se determina lo que sea, ya la justicia hace su parte, pero los medios de comunicación están llamados a ser parte de ese proceso. ¿Dónde está lo más penoso? En que el régimen de consecuencias sigue siendo una pretensión y no una realidad en nuestra sociedad. Y es una de las cosas que señalamos en nuestro informe, que todavía estamos esperando las consecuencias de esos casos. Hay varios casos que se están ventilando en la justicia, pero no tenemos todavía las consecuencias que se están esperando. Fíjate que en el caso de Odebrecht tenemos un caso amorfo, un caso incompleto, un caso donde se acusan a una serie de personas y tú dices, pero aquí falta. Hay periodos que no han sido analizados, hay periodos que no han sido investigados. No existe la interrogación a aquellos que hicieron la delación premiada, por lo cual están acusados esas personas. Es la delación premiada lo que los lleva al banquillo de los acusados. Pero se debe investigar a esas personas, se debe entrevistar a esas personas para saber por qué dijeron que aquello era blanco y aquello era azul o aquello era rojo, ¿verdad? Y vamos a tomar en cuenta que en otros países ya tenemos condenas y tenemos Condenas, grandes mandatarios exacto, responsabilizados de sus hechos. Tenemos mandatarios presos, mandatarios suicidados, es decir, bueno, uno que es Sí. el difunto Alan García, pero este caso es más grande. No tenemos nada con relación a las sobrevaluaciones y por eso vinculamos hace un momento a la Cámara de Cuentas. El gran fraude de Odebrecht estaba en las sobrevaluaciones o está en las sobrevaluaciones, más que en el soborno, porque cuando calculamos lo que ellos ganan a través de las sobrevaluaciones es muy superior a lo que ellos entonces han indicado que han invertido, vamos a decirlo de alguna manera, en soborno. Práctica que desde el descontento pudiéramos afirmar persiste. Es el modus operandi de Odebrecht. Ellos dicen que no, que ellos han cambiado, incluso han cambiado sus logos, han cambiado sus estructuras. Lo digo como práctica social, práctica de aquel que contrata, que negocia, que de una forma u otra vincula comercialmente. Lamentablemente es una cultura estructural. Nosotros esperamos que con las sentencias que se deben abocar ante estos casos, se aleccione a quienes cometen este tipo de faltas. Esto se ha venido realizando históricamente y se han generado capitales y se han amasado fortunas a través de esto. Se han creado estructuras vía el gobierno. Claro. Es decir, se han creado riquezas a través del gobierno. Incluso alguien una vez justificaba eso para la creación de riqueza en un país donde es difícil la creación de riqueza internamente. Es decir, para la acumulación de riqueza, como diríamos los economistas. Pero imagínate, esto a costa de los demás. Claro. Que bueno hubiera sido que la distribución hubiera sido más equitativa y que se forjaran capitales, ¿verdad?, a partir de esto. Así Claro. sería más justo y quizás eso llegaría a
a una mayor parte de la población y crearíamos entonces una mayor base de clase media, que es lo que se pretende. Es decir, Claro. no todos pueden ser ricos, no todos, pero no deben existir pobres. Que el más pobre por lo menos pueda alimentarse, pueda tener acceso a una educación de calidad, pueda tener acceso a un sistema de salud que le satisfaga en todas sus necesidades. Esto es lo que uno pretende. Y eso lleva al tema de política fiscal, qué depara el 2020, qué pasa con ese gasto, Mira, tanto de febrero como de mayo, preparación de elecciones. Todos los años electorales y preelectorales los déficits fiscales aumentan. De hecho, aumentó el año pasado. En el presupuesto de este año llama la atención de que la base del déficit fiscal ha aumentado en 1.5% aproximadamente. Es decir, se proyecta. Y esto llama preocupación. No estamos diciendo que esto lo van a hacer con mala intención. Quizás lo están haciendo para sincerizarse porque todos los presupuestos que estuvieron hechos con 1.7, 1.8 de déficit fiscal no lograron la meta. Siempre fue 2 puntos y algo, 3 puntos. Entonces quizás ahora lo están aumentando para sincerizarse. Pero llama la atención de que sea un año electoral cuando ya eso venía sucediendo. Entonces se puede inferir que lo que están haciendo es dando un poquito más de amplitud para poder entonces manejar fondos, ¿verdad?, a discreción en este año que es un año electoral. ¿Y cómo vigila la ciudadanía? ¿Cómo puede La fiscalizar ciudadanía, desde diferentes plataformas? el Estado está estructurado para que estamentos, organismos del Estado vigilen eso. Para eso está la Cámara de Cuentas, para eso está la Contraloría General de la República, para eso está el Ministerio Público también. Y tienen ministerios especializados también que deben de velar por el cuidado del uso de esos fondos. En el caso de la Junta Central Electoral, tiene que velar por las donaciones y por el dinero que le asigna a los partidos políticos. Los partidos políticos reciben dinero del Estado, dinero del pueblo para sus gastos, Claro, e inversiones en publicidad y promoción. Esto debe ser vigilado por la Cámara de Cuentas y es un deber de la Cámara de Cuentas y también de la misma Contraloría, porque es dinero público. ¿Cómo ves la participación de las organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil en general, frente a los tantos temas políticos que enfrentaríamos este 2020? Está creciendo y la conciencia es mayor. Fíjate que ¿Dónde incluso colocar la mirada? un grupo de organizaciones de la sociedad civil ha emitido el manifiesto por la transparencia electoral, entre los cuales estamos nosotros en Participación Ciudadana. Esto nace a través de la Mesa de Integridad Democrática y de Justicia. Esto ha sido muy importante. Ya ese manifiesto fue planteado a los partidos políticos, ya fue planteado a la Junta Central Electoral, próximamente será planteado al Tribunal Superior Electoral. Se buscará llevarlo también al Poder Ejecutivo, al Congreso, porque todos están vinculados y se le hace un llamado de atención a todos y cada uno de estos órganos del Estado, organismos centralizados y descentralizados del Estado, a que cumplan con su deber, indicándoselo incluso de forma muy particular en el manifiesto. Detallado por si se les olvida, ¿no? Exacto. Porque si no quieren buscar sus propios manuales y sus artículos eso está en la ley, que les responsabilizan. Pero veo una mayor participación de la sociedad civil, de las organizaciones no gubernamentales en los asuntos relativos a lo que es transparencia electoral. Y esto viene a cuento porque hay preocupación. Esto en cuanto al árbitro y en cuanto a quienes estarían compitiendo, ¿cómo ve Participación Ciudadana, la buena voluntad de los partidos para ir a este? Los partidos siempre dicen que tienen buena voluntad. Porque una cosa es el poder, otra cosa ceder, otra cosa participar de manera transparente. Siempre lo dicen, pero fíjate creo que lo que se juega este año no es poco. Fíjate que el árbitro es también autoridad competente para hacer cumplir la ley. Como hemos dicho, las donaciones, las campañas a destiempo, las vallas colocadas a destiempo, que en este momento hay vallas colocadas y es ilegal. Siempre hay denuncias con relación a eso. Además, ya acaba de salir un comunicado de la Junta Central Electoral diciendo que se deben de suspender las inauguraciones. Claro. A partir creo que
la semana próxima ya serán 40 días antes. Que es de un las elemento municipales. fortísimo para cada evento electoral. Exacto. Y que le da Una herramienta ventajas poderosísima, a quien claro, tiene el Estado, a quien tiene el poder. por supuesto. Esto es por eso que el legislador previó esta situación y lo incluyó en la ley de régimen electoral. En sentido amplio, los dos partidos políticos de mayor fortaleza en participación los ve en la disposición de ir a un proceso electoral. Siempre lo dicen, siempre se preocupan. Ellos no han manifestado que sí, que incluso van a hacer todo lo que sea necesario para ayudar y coadyuvar a que el proceso sea diáfano, transparente. Estamos esperando que depositen las donaciones y los gastos, las donaciones que han recibido y los gastos en lo que incurrieron con todos los pormenores. Esto lo han hecho, pero con ciertas limitaciones, y la Junta tiene que dar un informe con relación a esto. ¿A qué fecha se espera? Ya información? venció la fecha, ya venció. Lo que pasa es que lo que se depositó es un tanto incompleto. Estamos esperando que la Junta reaccione a esto. La Junta tiene mucha carga y las leyes nuevas le dieron una carga mayor a la que tenían anteriormente. Esto debió planificarse mejor, y lo cierto es que las limitaciones están vinculadas directamente a sus funciones y también indirectamente, porque fíjate que no se ha dispuesto todavía de la estructura como tal del fiscal electoral, ni del procurador electoral, procurador adjunto electoral. Si se comete una violación electoral, entonces ¿ante quién la van a someter si no está esa estructura? Hay un nudo que debe ser ya desatado, y la Procuraduría ha dicho que sí, que lo hará, que no tenía el presupuesto para ello. Nosotros esperamos que esto ya ocurra en los próximos días, porque sin esta estructura la ley es un poco difícil de hacerla cumplir. Claro, de cumplir. Pensando en que las elecciones presidenciales generan un mayor debate, es una percepción muy mía, Jeromy, el de pensar que la gente no está tan cerca a su principal gobierno, que es el gobierno local. El tema municipal, el tema congresional, exacto, no genera quizás igual interés, a veces tenemos una mayor abstención, exacto. Entonces, quizás tenerte aquí es una maravillosa oportunidad para llamar a ese colectivo social a entender, o sea, repetirle nuevamente que estas son las elecciones más importantes, y luego arrastra todo lo presidencial. Hay que tomar participación de su gobierno local, hay que saber quiénes son los representantes, quién estará en tu provincia, quién estará en tu demarcación. ¿Quién será tu representante? Exactamente, sí, o sea, y empezar ese ejercicio ciudadano con responsabilidad y conciencia, o sea, a exigirlo cada día con mayor ahínco. El primer gran municipalista fue Juan Pablo Duarte, y eso se expresa en sus escritos. La municipalidad es muy importante. Y todavía aquí hay mucha dependencia de la municipalidad al Poder Ejecutivo, por eso hay mucha centralización. Pero los gobiernos deben de concentrarse en sus municipios y en los poderes municipales, porque realmente son los que conocen las necesidades y las realidades de su comunidad. Esto es sumamente importante. Nosotros y la coalición de organizaciones de la sociedad civil que hemos estructurado el manifiesto, también tenemos un plan para concienciar a la población a que vote, a que participe, no solamente en la presidencial, sino también en la municipal, no solamente en la presidencial y congresual, sino también en la municipal, que para nosotros es de mucha importancia. Ya por último, para despedir esta mesa, ¿qué le diríamos a la ciudadanía, a los partidos políticos, a los movimientos sociales, a las organizaciones, a las instituciones? A ellos, a ellas nos dirigimos. Que el país somos todos, que las leyes están ahí para cumplirse, que aquellos que deben hacer cumplir la ley, entonces que se aboquen a hacerla cumplir en su justa dimensión, porque eso es lo que nos va a dar a nosotros institucionalidad, eso es lo que nos va a dar a nosotros seguridad, a todos, no solamente al nacional, también al extranjero que venga a invertir aquí, a los inversionistas extranjeros. A los partidos políticos
que se aboquen a cumplir con las normas que están establecidas para el cumplimiento de cada una de sus organizaciones, a la Junta Central Electoral que siga avanzando en sus trabajos y que nosotros confiamos en que van a hacer un trabajo ejemplar, y a la ciudadanía que acuda a votar, en paz, y que voten por quien entiendan les representa y entiendan que debe gobernar los destinos del país para los próximos 4 años. Yo creo que con esto es suficiente ponerlo en la mano de Dios, en la mano de todos nosotros los dominicanos. Claro, Jairomi Castro, quien es coordinador general de Participación Ciudadana, solamente como proyecto vamos a agregar que nosotros somos el soberano y el soberano decide. Ahora tenemos que querer decidir, y esto es un ejercicio de todos los días, de fiscalizar, de presionar, de ejercer ciudadanía. No somos habitantes, Exactamente. ciudadanos y ciudadanas. Gracias por estar con nosotros aquí en Así las Cosas. Para nosotros es un placer siempre. Siempre mucho que conversar, y espero que en adelante, cuando avancen estos procesos, también repita Con participación con sus críticas, con sus opiniones, reflexiones y demás. Nosotros después de la publicidad concluimos. Muchísimas gracias a nuestros invitados por acompañarnos en el día de hoy, traer sus informes y conversar de manera detallada de cada una de esas áreas que componen el colectivo social y, por supuesto, la vida económica de la República Dominicana. Nosotros, como plataforma televisiva, siempre estamos en expectativa de que este país mejore, avance, se desarrolle, pero con el compromiso de seguir cumpliendo con nuestros deberes y exigir cada día más nuestros derechos. Se hace desde los medios de comunicación, desde los medios digitales, también en las calles. Son muchos los temas por los cuales tenemos que trabajar, y esperamos que este 2020 nos encuentre más unidos, más fortalecidos, pero sobre todo más participativos en la agenda pública nacional. Gracias por estar ahí. Nosotros estamos en Comunicación Integral Dominicana, el canal de YouTube al cual usted puede acceder y puede allí encontrar cada una de las producciones que hemos realizado para que consulte, para que vuelva a escuchar las opiniones de nuestros invitados e invitadas. Hasta la próxima semana.